Libro de Éxodo, capítulo 14, del verso 11 al 15, una escritura muy conocida. Aquellos que son lectores, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Escrituras muy conocidas. Éxodo, capítulo 14, del verso 11 al verso 15. Gracias, Señor. Si han encontrado, damos lectura, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Una vez más, verso 11 al 15. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová, verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Oramos. Señor Jesús, Dios de la gloria, te damos gracias, Dios, una vez más, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu gran misericordia. Te agradecemos, Señor, porque tú nos permites estar ya cerca del mediodía aquí, Señor, sirviéndote, Señor, trayendo nuestras alabanzas, trayendo nuestras peticiones, necesitados, sedientos de ti, Señor, venimos, Padre, para ver lo que tú tienes para nosotros. Señor, tu palabra queremos oír, Señor, a ti queremos oírte, Señor. Señor, háblanos, Padre Celestial. Señor, en esta hora te lo pedimos, Señor. Señor, toma dominio y control de nuestras mentes, de nuestros corazones, y todos esos espíritus que vienen, Señor, a interferir contra tu palabra, aquellos espíritus que vienen a querer hacer divagar las mentes de tus hijos, en esta hora atamos, reprendemos y los expulsamos en el nombre glorioso de Jesús. Atamos al hombre fuerte a esta cuadra, al gobernador del principado de este barrio, y lo dejamos inoperante para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Y te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das de nuevamente estar aquí, Señor. Así te damos gracias y te pedimos tu bendición sobre tu palabra, y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Una escritura conocida, como Dios bendiga a nuestro hermano Leonardo, como todos conocemos, ¿no? O sea, y muchas veces, yo lo he tocado muchas veces, se ha tocado muchas veces, pero viendo siempre, ¿no?, la necesidad de la palabra de Dios, de por más que hayamos leído las Escrituras un millón de veces, siempre se abre el cuadro, ¿no? Se va abriendo el cuadro, ¿no? Y muchas veces los sucesos son repetitivos en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuáles son los sucesos repetitivos? Siempre estamos en aprietos, ¿no? El pueblo de Dios siempre está en aprietos. El pueblo de Dios siempre está siendo perseguido, el pueblo de Dios siempre está en pruebas.
Dios probando a sus hijos. El pueblo de Dios siempre está, ¿verdad?, en situaciones adversas, ¿no? Pero Dios nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Porque tenemos la palabra de Dios que nos consuela, tenemos el Espíritu de Dios que nos guía siempre a su palabra, ¿no? Y en la palabra de Dios encontramos refrigerio, ¿no? Encontramos descanso, ¿verdad? En la palabra de Dios nosotros encontramos lo que necesitamos para nuestra alma, el alimento, ¿verdad? Al alma, la palabra de Dios, ¿verdad? La satisfacción del creyente, poder venir en oración, ¿no? Llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y todo se empieza a ensamblar y Dios, ¿no? Empieza a decirnos que nosotros nos quedemos tranquilos, ¿no? Aquí el pueblo de Dios estaba realmente en un gran aprieto, ¿verdad? A los ojos naturales, ¿no? A los ojos naturales de cualquier ser humano, ¿no? No tenía lógica, ¿no? Salieron de Egipto, el ejército persiguiéndolos de atrás, ¿no? Las aguas, ¿no?, que estaban por delante, el desierto, los desiertos, o sea, no tenían escapatoria. La mente natural, como las personas naturales, luego de haber visto la mano de Dios, ¿no?, los juicios de Dios cayendo sobre Egipto, los milagros de Dios, la mano de Dios moviéndose a través de su profeta, ¿no? Luego, cuando estuvieron en aprieto, dijeron, ¿por qué nos sacaste de allá y nos trajiste acá? ¿No era lo que te decíamos, que esto iba a fallar? ¿No? ¿Y cuántas veces nos han dicho a nosotros, no, Monte de Sion va a fallar? Con eso, con lo que ustedes, no, así no, ¿no? Y empiezan a saltar del barco, ¿no? Dios nos ayuda a nosotros, ¿no? Dios nos guía a nosotros, porque estamos en un tiempo difícil. Yo en lo personal estoy en un tiempo difícil, ¿no? Y yo creo que yo solo no lo soy, ¿verdad? Estamos en aprietos, ¿no? Porque estamos regidos bajo las leyes naturales, bajo sensaciones, ¿no? Las dimensiones en las cuales que estamos viviendo, el tiempo, luz y materia, ¿no? El amor fraternal, el amor natural de padres hacia sus hijos, de hijos hacia sus padres, de hermanos, ¿verdad? De familiares, y todos estamos bajo aprietos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer nosotros es solamente tomar la palabra de Dios y estar tranquilos, porque sabemos que Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Porque Dios nos ha revelado su palabra. Dios nos ha dado su palabra, nos ha revelado y nos las ha dado a nosotros. Personas finitas, personas incapaces de hacer algo bueno. Pero Dios ha visto algo en nosotros y nos ha dado su palabra, ¿verdad? Que no es nada pequeño, no es nada insignificante. La palabra de Dios, la cosa más grande que Dios le ha dado al hombre es la salvación, y es la salvación a través de su palabra, a través del Logos. Y esta palabra nos trae restauración, y esta palabra nos trae liberación, y esta palabra nos prepara para el rapto. Y en esta palabra encontramos el plan de redención. El plan de redención, ¿no? Algo tan tremendo para nosotros, ¿verdad? Quizá otros no lo entiendan. No podemos agarrar a otra persona y decir, mirá, entendé esto, porque no es por entender, es por revelación. Y Dios nos ha revelado a nosotros su palabra. Y otros no la entenderán, no la verán. Pero Dios nos ayuda a nosotros porque hoy la podemos ver. Pero Dios nos ayude a alcanzar el poder para tomar la palabra de Dios, ponerla por obra. Cuando tomamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, milagros tienen que acontecer. Milagros y maravillas. Somos un pueblo pentecostal, de experiencia pentecostal, no por denominación, por experiencia pentecostal. Creemos que Dios es un Dios de milagros. Creemos que Dios es un Dios sanador.
Creemos que Dios puede sanar al enfermo y resucitar muertos. Y Dios no cambia. Y Dios no cambia esas cosas. Él sigue siendo el mismo. Entonces encontramos que el profeta dice, hay una cosa que Dios no puede hacer, es fallar. Si Él dijo que lo haría, lo va a hacer. Y Dios siempre encontrará a alguien para poder cumplir su palabra. ¿Verdad? Entonces encontramos que Israel salió de Egipto. ¿Verdad? Una nación mixta. ¿Había creyentes verdaderos? Sí. ¿Había creyentes manufacturados? Sí. ¿Y había incrédulos? Sí. Lo sabía. Por eso vemos los sucesos, ¿no? Cuando salen de Egipto en su peregrinación de los 40 años, ¿no? Pero vemos que Dios siempre tiene a los suyos. Entonces encontramos que también cuando llegan a Cades Barnea y Moisés manda a los espías, en los 12 espías, en esos 12, estaban Josué y Caleb, los cuales dijeron, cuando trajeron el reporte y todos decían, no podremos nosotros contra ellos, hubieron 2 que dijeron, los comeremos como a pan. ¿Verdad? Entonces la Biblia nos habla de que siempre hay un remanente que es fiel a Dios. Siempre hay un remanente, siempre hay un grupito que no lo entiende, quizás no entiende mucho, pero cree la palabra de Dios. Quizás no entiende lo que le está pasando, ¿verdad? Pero cree que Dios y su palabra es la verdad. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará y lo cumplirá. Cumplirá su palabra. Quizá el hombre no cumpla su palabra. El hombre siempre quiebra su palabra. El hombre siempre está quebrando su palabra. Él dice voy a ir y no va. Él dice lo voy a hacer y no lo hace. Pero Dios no puede quebrantar su propia palabra. Entonces Dios nos ayuda a nosotros. Entonces confianza no podemos tener entre nosotros. Usted no puede confiar en mí. Yo no puedo confiar en usted. Pero nosotros sí podemos confiar todos juntos en Dios y en su palabra. ¿Entienden? Aún la Escritura dice, maldito el hombre que confíe, que se apoye en el hombre. Entonces no podemos confiar en iglesia, en ministerios, en hermanos. Porque todos somos una falla para comenzar. Todos vamos a fallar. No podemos pedirle perfección a nadie. Sabemos que perfección está en el corazón. Pero no podemos pedirle perfección hasta que hayamos llegado a la estatura de un varón perfecto. Aquel que haya llegado a la estatura de un varón perfecto es raptado. Eso nos muestra la Escritura. ¿Verdad? Aún la Escritura nos muestra de que aquel que puede refrenar su lengua es varón perfecto, dice la Escritura. ¿No? ¿Podemos nosotros refrenar nuestra lengua? Siempre estamos hablando de más muchas veces. Y a veces decimos cosas que no deberíamos haberlo dicho. ¿Verdad? Yo soy una de esas personas. Yo a veces digo cosas que no debería haber dicho. Pero Dios me ayude. Porque no quiero ser esa persona. ¿Entiende? Yo quiero seguir avanzando. Quiero llegar a esa meta. Quiero llegar a hacer lo que Él espera de mí. Yo quiero ser como Él. No quiero ser como el hermano fulano, el hermano mengano. O quiero asimilarme al... No. Yo quiero ser como Él. ¿Y qué es lo que cuesta ser como Él? Morir a mí mismo. Morir a mis pensamientos. ¿No? Tomar mi cruz. ¿No? Seguirlo a Él.
pero tengo que batallar contra mí mismo, tengo que batallar contra diablos. Y bueno, pero Dios nos ha llamado a las filas para guerrear, para pelear, para luchar, ¿verdad? Entonces aquí la Escritura dice, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le dice a Moisés que les diga al pueblo de Israel de que marchen. Cuando ellos habían dicho, hubo una parte dijeron, pero no era lo que te decíamos. Pero Dios es fiel a su palabra. Dios abrió las aguas para que su pueblo pasara por allí, ¿no? Pero no todos eran creyentes verdaderos. No todos eran creyentes verdaderos. Luego en el desierto murmuraban contra Moisés, murmuraban contra esto, murmuraban, ¿no? Porque ellos acá murmuraron diciendo no era lo que te decíamos. Luego cuando cruzaron el Mar Rojo, las aguas del Mar Rojo, y danzaron en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a la otra costa, del otro lado, el Espíritu Santo tomó a Miriam y todas las doncellas danzaron con ella y tomaron su candero. Y danzaron y cantaron y tuvieron un momento de regocijo, de avivamiento pentecostal. Pero luego no tenían agua y empezaron y murmuraron. Y luego empezaron a murmurar por el maná. Y luego empezaron a murmurar, hastiado estoy, este pan liviano. Y siempre murmurando, ¿ves? ¿Cómo es el creyente? ¿Entiendes? Siempre esperando perfección del otro. Pero a mí no me pidan porque yo no lo soy. Pero cuando es al revés el asunto. Cuando tomo la palabra la tengo que aplicar para mí mismo, no para el otro, ¿eh? Porque la palabra es para mí. La Escritura es para mí. Si alguien se tiene que parar en la palabra, ese soy yo porque Dios me ha dado la palabra a mí. Esto es en lo personal. ¿Entienden? Porque la revelación Dios me la dio a mí. Y tengo que ayudar al otro. No obligarle al otro que se pare donde yo no me he parado. O no me atrevo a pararme. Dios nos ayude, hermano. Libro de Josué. Josué capítulo 1 del verso 7 al 9 dice así. Gracias, Señor. Libro de Josué, capítulo 1, del verso 7 al 9. Luego de que Josué y Caleb tuvieron esa declaración, ¿no? Creyendo a la palabra de Dios. Y luego cuando Moisés murió, Dios le dice, así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo, ¿no? Entonces el profeta toma esto, ¿no? El mensaje creyendo su palabra, dice, Dios le dio un profeta, le dio un ángel, ¿no? Y Dios también nos ha dado a nosotros, dice exactamente lo mismo, ¿no? A nosotros también Dios nos ha dado un profeta, ¿no? En este tiempo del fin. Entonces dice así, mire, versos 7 al 9 dice de Josué capítulo 1, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto ya es algo más personal. Ya no es tanto el pueblo de Dios y Dios. Esto ya es el creyente y Dios. ¿No? Porque podemos ver el pueblo de Dios y todo, que había 3 clases de creyentes. Pero aquí ya es el creyente y Dios. Verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nos ha dado la palabra, nos ha dado un profeta, ¿verdad? Aunque el hermano Abraham dice, el profeta de este tiempo es el Espíritu Santo. ¿Verdad? El profeta de este tiempo es el Espíritu Santo. Pero realmente Dios nos ha dado un profeta dispensacional en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque estaba profetizado, porque está en las Escrituras, de que enviaría a Elías antes del día grande y terrible de Jehová. Antes de la gran tribulación, Dios enviaría un profeta y Dios envió un profeta. Entonces vemos de que Israel, antes de que salga de Egipto, hubieron 400 años que ellos estuvieron esclavizados. Pero tuvo que haber un clamor para salir de Egipto. ¿Verdad? Tuvo que haber un clamor. El profeta dice, tuvo que haber un Hanram que se pusiera a orar y su esposa Jocabed le dijo, pero tú estás anciano, pero estos jóvenes no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado al corazón de este anciano. Y él empezó a clamar a Dios. ¿Entiendes? Y así comienza todo avivamiento. ¿Comienza con qué? Con un clamor. Y aun cuando fue el avivamiento de la calle Azusa, hubo un clamor porque se vio en las Escrituras que había una manifestación del Espíritu de Dios y empezaron a clamar y empezaron a orar y se juntaron en un establo. En un galpón. Y empezaron a clamar. No, pero ¿qué podía ser ese? No, pero el tal Jackson es negro, petizo y le falta un ojo. Pero había un clamor en el corazón. Y empezaron a orar. Y empezaron a buscar y empezaron a clamar por eso que habían visto en las Escrituras. Y porque creyeron de que Dios no era hombre para mentir. Y empezaron a ver milagros y empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a ver visiones, sueños, sanidades. Salía el sol y ya estaban de culto. Se ponía el sol y todavía seguían de culto. Lo único que deseaban era estar en servicio a Dios. Lo único que querían es estar con Dios, servir a Dios y estar siempre en su presencia. Dios nos ayude, hermanos, a nosotros. Como esa historia que cuenta, ¿no? El hermano Branham. ¿No? Que había un hombre que, no sé, realmente no recuerdo si es el hermano Branham o esta otra historia en África, ¿no? Si es una historia que cuenta el hermano Branham o es otra historia que me han contado, pero ahora me viene a la memoria, no recuerdo bien.
sobre un misionero, ¿no? Que iba en bote, creo que, no sé si entre 30 kilómetros, y luego hacía en bicicleta otros tantos de kilómetros, y luego caminando otro tanto de kilómetros hasta llegar a la aldea, ¿no? Donde estaban esta gente muy apartada de la civilización. Les llevaba la palabra de Dios, y ellos habían tomado la palabra de Dios, y de que él llegaba hasta que se acostaba hasta las 3, 4 de la mañana, estaban de servicio y cantando y hablando la palabra, y dormía 2 o 3 horas porque salía el sol y ya lo llamaban porque querían que les hablara de Dios, querían más servicio, ¿no? ¿Y quiénes eran? Gente empobrecida, ¿no? Gente necesitada, ¿no? Querían más palabra de Dios. Ellos querían más, ¿no? Qué vergüenza para nosotros, ¿no? O como cuenta el profeta, ¿no? De los esquimales, ellos kilómetros y kilómetros, bajo las ventiscas, los vientos, en sus trineos, vendiendo sus pieles, que quizás era una clase de alimentación para 2 o 3 semanas, ellos lo vendían para poder llegar al servicio, ¿no? Se sacrificaban su economía, sus horas, sacrificaban de ellos por un servicio, ¿no? Qué reprensión para nosotros, ¿no? Y ellos tomaban de Dios porque ellos iban sedientos de Dios, ¿no? Nosotros venimos sedientos de Dios. Venimos nosotros con ese deseo de que Dios haga un milagro, de que Dios se renueve en nosotros, renovarnos en su presencia, expectantes. ¿No? Dios nos ayude, porque a veces solamente estamos negativos a lo que Dios pudiera hacer, ¿verdad? Dios nos ayude, porque la Escritura dice, que hemos leído, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el verso 1 del capítulo 1 dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. A esta tierra, el Espíritu Santo, la promesa, la palabra, ¿no? Y Dios no puede quebrantar su palabra. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, del verso 20 al 26, dice así. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo y del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas.
Verso 25, más a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Gracias, Señor. Dios nos ayude, ¿verdad? Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no? Porque Dios nos ha dado un profeta, ¿no? ¿No? Y Dios nos ha dado su palabra, ¿no? Muchas veces, como hermanos comentaban, ¿no? Ellos vieron al ángel del Señor, creo que hasta el hermano Leonardo, creo que no sé si fue un sueño, una visión que tuvo de ver el ángel del Señor. Yo también lo vi una vez, cruzaba por acá por el pasillo de la ventanita, cuando miro estaba parado ahí, justo ahí, ¿no? Y cuando me vuelvo, creo que ya lo comenté, cuando me vuelvo ya no lo vi, pero cuando crucé y miré, estaba parado ahí, llegaba ahí arriba, ¿no? Eso nos habla, nos muestra de que Él se ha acercado a nosotros, ¿no? Sabemos de que el hombre no busca a Dios. Sabemos de que el hombre no quiere saber nada con Dios, pero es Dios quien busca al hombre, ¿no? Luego de que el hombre ha caído en pecado, luego del pecado, ¿no? En la raza humana siempre es Dios buscando al hombre, Dios buscando a sus hijos, ¿no? Y Dios trae juicio sobre el pecado, ¿verdad? Pero al haber juicio sobre el pecado, y habiendo sido nosotros pecadores, ¿no? Él antes de la fundación del mundo, antes de que una molécula sea creada, antes de que un átomo sea creado, ¿no? Antes de que el mundo fuese, antes de toda clase de creación que Dios haya hecho, ¿no? Él pensó en nosotros. Estuvimos en la mente de Dios. Eso lo sabemos. Estuvimos allá atrás, en la mente, antes de que el mundo fuese. Dios pensó en nosotros. Dios nos vio a nosotros. Y aún antes de que el mundo fuese, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y fuimos expresados en este tiempo. Aunque Él haya muerto hace 2000 años, fuimos expresados en este tiempo y nos aferramos a su cruz. ¿Verdad? Porque Él en su previo conocimiento, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, Él sabía que nuestro hermano Héctor iba a creer, nuestra hermana Gladys iba a creer, que los que estamos aquí íbamos a creer su palabra. Y a pesar de que en nosotros no hubiera ninguna clase de habilidades, nada bueno en nosotros, Él vio de que íbamos a creer su palabra y la íbamos a amar. Entonces se entregó a sí mismo. Antes de que el mundo fuese, hubo un plan de redención para nosotros, para usted y para mí. Y para todo aquel que crea y para todo aquel que tome esta palabra. Un plan de redención que nos trae de vuelta. El pecado en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, separó al hombre de Dios, ¿no? Hubo muerte, separó al hombre de Dios. Pero el plan de redención nos trae de vuelta a lo original, ¿no? Hoy nos podemos acercar y hablar con Dios. Dios contesta las oraciones.
Dios habla al hombre al corazón. Hasta Dios habla con voz audible. ¿Verdad? Entonces sabemos de que este plan de redención es para mí. Yo sé que este plan es para mí. ¿Entiende? Él me amó tanto, aunque nadie haya dado 2 pesos por mí, Él me amó tanto que su vida dio por mí. ¿Y quién era yo? Un borracho, drogadicto, vago. Tocaba la guitarra en la esquina y todo eso, pero él me amó a mí. Aunque después de haberle conocido fui tan débil que estaba y luego me volvía. Pero de todas maneras no me desechó. No me desechó. Y venimos y encontramos en el mensaje de la hora recompensas. Y yo puedo venir y ante Dios decirle, Señor, cuán grande es tu amor. No solamente porque me ama y me salva, sino que dice, se salvo tú y se salvo tú y toda tu casa. Y luego va más adentro, Dios. Empieza a ir más adentro. ¿Por qué? Porque uno empieza a ver y a investigar, y se empieza a abrir el cuadro. Todos los que te quisieron y los que quisiste, yo te los doy. Oh, ¿cómo no servirle a Dios? ¿Verdad? Aunque seamos 2, aunque seamos 3, aunque seamos 500, ¿cómo no servirle a Dios? En lo que Él nos designe, ¿verdad? Entonces encontramos que Dios es tan bueno con nosotros. Es tan bueno Él que sabe nuestro final desde el principio. Entonces el profeta dice así, hablando de los suizos, el profeta dice esto. En el mensaje, Dios guarda su palabra. Dice así. Hermano, yo preferiría predicarle a 2 personas y estar en lo cierto a los ojos de Dios que estar de pie delante de 10 millones. O tener que aceptar compromisos y hacer algo contrario que desagrade a mi Señor Jesús. O hacer algo en contra de su reino. Yo preferiría quedarme y predicar la genuina palabra que tener mi propia organización. Eso fue lo que hice por la gracia del Señor, cuando en el principio toda la atención estaba sobre las reuniones. Cuando estuve aquí en Phoenix, ciertamente el diablo me lo presentó. Tú podrías comenzar una organización que haría pedazos a esta y aquella. Y yo dije, mira aquí, señor diablo, yo nunca fui enviado a la tierra para destruir. Yo fui enviado a la tierra para predicar la sanidad. Y estoy predicando la sanidad del cuerpo de Cristo. De vuelta a la Biblia. Nosotros nunca podremos sanar el cuerpo de Cristo basado en una sensación. Uno tiene esto y el otro tiene aquello. Regresen a la palabra y fundamenten al pueblo sobre la palabra eterna de Dios. Oh, si tan solo pudieran verlo. Nosotros tenemos un héroe que es el Espíritu Santo, quien vino a enseñarnos y a guiarnos a toda verdad. ¿Es eso lo que Él dijo que haría? Bien. ¿Qué es la verdad? No es aceite, no es sangre, no es esto, no es aquello. No, Señor. La palabra es la verdad. La Biblia así lo dice. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo dará testimonio
de la verdad, de la palabra de Dios. Para concluir, yo debo decir esto: estas cosas son olvidadas muy rápidamente. Estas cosas son olvidadas muy rápidamente. El mensaje es olvidado muy rápidamente. La gente viene a la iglesia algunas veces, ellos ven un poco de entusiasmo. Algunas veces vienen a escuchar a algún buen predicador de fama, como ellos dicen. Un buen teólogo predica un buen sermón, pero usted vaya a darse cuenta para qué viene a la iglesia. Usted viene a la iglesia para adorar. Recientemente yo vine de Suiza y muchos de ustedes, hombres y mujeres de más o menos de mi edad, yo pienso que esto viene en los libros de lectura de este día. Pero quizás ustedes, algunos de los hombres que están en la plataforma detrás de mí, están familiarizados con la gran historia de Arnold von Winkelried. Él fue un gran héroe en Suiza hace muchos años. El pueblo suizo se había establecido en las montañas y tenía su sistema económico allá, sus hogares, sus esposas, sus hijos. Ellos eran personas amantes de la paz, aún lo son. Y un día Suiza fue invadida. Ahora presten completa atención. Y en la invasión los atacantes venían con grandes lanzas y un ejército de hombres bien entrenados con cascos, escudos y provistos de armadura. Y los suizos oyeron que sus tierras eran invadidas por ese enemigo y se reunieron para proteger sus hogares. Ellos descendieron de las montañas para enfrentar al enemigo en las llanuras. ¿Y qué era lo que ellos tenían para pelear? Palos, hoces de segar, piedras y lo que ellos pudieron recoger. El enemigo era muy superior a ellos, y mientras ese pequeño grupo de muchachos suizos estaban parados allí, justo detrás de ellos estaban sus hogares, esposas, bebés y todo lo que ellos amaban. Aquí venía aquel gran ejército como una sólida muralla, cada hombre entrenado marchando acomposadamente mientras se dirigía a aniquilar totalmente aquel pobre grupito de suizos. Y mientras avanzaban, estos se dieron cuenta que serían derrotados por este gran ejército. Pero en ese momento tan crucial, un hombre inspirado llamado Arnold von Winkelried dijo: hermanos, este día yo daré mi vida por Suiza. Y ellos le dijeron: Arnold, ¿qué vas a hacer hoy? Y él dijo: ustedes solo síganme. Escuchen ustedes, síganme. Peleen con todo lo que tengan y hagan lo mejor que puedan. Ahora, él se volteó y dijo: justo sobre la montaña está una casita blanca. En ese pequeño hogar, mi esposa y mis 3 pequeños hijos esperan que yo regrese. Yo nunca veré sus rostros de nuevo, pero cuiden de mi esposa y mis hijos, porque en este día yo daré mi vida por Suiza. Ellos se preguntaban qué sería lo que él iba a hacer. Él vio ese gran ejército viniendo, levantó sus manos y gritó lo más fuerte que él pudo: abran paso a la libertad. Y comenzó a correr con sus manos levantadas y gritó otra vez: abran paso a la libertad. Y había un centenar de los lanceros mejor entrenados, y él fue directamente a la parte más compacta de ellos. Un centenar de lanceros entrenados avanzaron para lancearlo, y cuando se encontró directamente con las lanzas, él gritó de nuevo: abran paso a la libertad. Y agarró con sus brazos aquellas lanzas, las clavó en su pecho y halló su muerte. Tal demostración de genuino heroísmo derrotó al ejército enemigo, y aquellos suizos vinieron con piedras, garrotes y palos y echaron fuera de la nación al enemigo.
Y ellos nunca han tenido una guerra desde entonces. Leyendo esto yo recordaba la historia de Buenos Aires. La historia de Buenos Aires, cuando vinieron los invasores ingleses, ¿no? La gente común, ¿no? Salió de las terrazas y con palos, con piedras, agua hirviendo, ¿verdad? Expulsaron al enemigo inglés, ¿no? Ellos venían a querer conquistar Argentina, Buenos Aires, ¿no? Pero los porteños, ¿no? Rechazaron la invasión. O sea, no fue un ejército, como aquí, no eran ejércitos entrenados, ¿no? Pero la gente común echó al invasor inglés. Y no fue una vez, fueron 2 veces. Y luego, en la vuelta de obligado, cuando venían los franceses, también pasó lo mismo, solamente un puñado de unos cuantos soldados impidieron una invasión por el río Paraná, ¿no? Ahora Dios nos ayuda a nosotros. Sigue diciendo así el hermano Brano. Ese heroísmo pocas veces fue igualado y nunca excedido, sino en una ocasión. Esa fue una cosa pequeña cuando los hijos de Adán, los hijos de la raza de Adán, no tenían escapatoria. Y ellos estaban derrotados. Dios les envió una ley que ellos no guardaron. Ellos fueron detrás de alguna otra cosa. Él les envió a los profetas y ellos no los obedecieron. Y había ignorancia, atraso y pecado, dolencias, enfermedades, destruyendo a toda la raza humana. Y se había perdido toda esperanza de que la raza humana pudiera ser salva. Y entonces en el cielo hubo uno que dio un paso al frente y dijo: este día yo daré mi vida por la raza de Adán. Y cuando él miró sobre la tierra, vio que el más grande temor que el hombre tenía era la muerte. Él llegó a un cierto lugar llamado el Calvario, y allí él trajo esa muerte hasta su pecho. Y mientras ascendían a las alturas, él dijo: esperen allá hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Él envió al Espíritu Santo y dijo: síganme y peleen con todo lo que esté dentro de ustedes. Y hermano, eso es la palabra de Dios, la cual es más cortante que toda espada de dos filos. Él es más grande. El más grande poder que Dios, el más grande poder que haya sido puesto en las manos del hombre, y Dios está esperando que la raza de Adán eche fuera de los muros de combate el pecado, la enfermedad y toda clase de demonios. Eso es correcto. Tenemos el arma más poderosa que existe. Arnold von Winkelried les dejó palos, piedras, pero Cristo nos dejó su palabra y su espíritu. Luchemos. Parémonos por Cristo. Parémonos por la palabra. Saquemos la espada de su haz y luchemos. Tremendo, ¿no? Lo que dice el mensaje. Un poquito extenso, pero más contundente. Tremendo. Dios nos ayude a nosotros a poder tomar cada promesa, cada palabra, cada circunstancia, cada oportunidad para luchar, avanzar, no rendirnos, no echarnos atrás. Seguramente todos tenemos nuestras luchas personales, todos tenemos nuestras flaquezas, ¿no? Yo cuántas veces me he querido ir, ¿no? Cuántas veces he querido renunciar. Dios no lo permitió, porque fue Dios el que no lo permitió, ¿verdad? Pero aquí estamos, para alentarnos unos a otros, a seguir marchando, a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque yo voy a fallar, usted va a fallar, pero Dios no falla, ¿entiende? Dios no falla. Él dijo que Él sería el sanador, ¿no? Él es el sanador. Y por su llaga ya hemos sido. O sea,
tiempo pasado. O sea, tenemos que tomar su palabra, ¿no? Fe en su palabra es una bomba atómica contra el infierno y todos los diablos. Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces el profeta también dice en una parte, Dios no es que la iglesia de Dios no tiene poder. La iglesia de Dios tiene poder, lo que le falta es la fe para agarrar la llave y abrir la puerta. ¿Entiendes? Para que las cosas acontezcan. Ahora, Dios nos ayude. Hasta aquí quiero compartir con ustedes, espero que haya sido de bendición. Y los animo a luchar, a guerrear, a seguir batallando.